Buenas, ¿cómo están? Quería esbozar una respuesta a la pregunta de un amigo eh, que vendría de la siguiente manera. Sería el versículo de Juan 3:16 en vez de afirmación como pregunta, ¿no? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y como cristianos es algo que decimos todo el tiempo y es algo que predicamos y es algo que de lo que alzamos bandera, digamos, porque es prácticamente el Evangelio. Eh, pero para dar una explicación del por qué en la concepción cristiana Dios ama al mundo de esa manera, es decir, entregando lo más preciado que un Dios puede tener para salvar o para rescatar o redimir otra cosa, eh, creo que es imposible responder esa pregunta sin emplear una herramienta hermenéutica que va a ser producto del liberalismo teológico, que es la desmitologización de Bullman. Y no hay que tener miedo con respecto a esto de los mitos, porque la Biblia está plagada de mitos. La historia está plagada de mitos. Y hoy, sociedad poscientífica diríamos, o científica, del siglo XXI, seguimos viviendo con mitos. Lo que pasa es que no sabemos lo que son ni cómo funcionan. Pero los mitos en la antigüedad tenían un carácter arcaico, un carácter simbólico, un carácter no científico, que hoy no tienen. Entonces nos cuesta diseccionar cuándo una cosa es mito y cuándo no. Y también cometemos el error de pensar que los mitos son malos o son mentiras. Porque no entendemos el proceso de evolución que tiene el pensamiento hermenéutico del hombre. Y las herramientas que el hombre tiene cognitivamente para aproximarse a la realidad, definirla y en base a eso poder emitir juicios que lo ayuden a obrar conforme a los objetivos biológicos, que son la supervivencia. Eh, entonces ese progreso en la hermenéutica humana para aproximarse a la realidad tiene que ver con el mito, tiene que ver con el logos o la sabiduría y tiene que ver con la ciencia. Que la ciencia va a ser como una especie de evolución final para nosotros contemporánea, no sabemos qué vendrá por delante, de lo que es la aproximación cognitiva del hombre a la realidad. En el mito, el hombre empieza a simbolizar realidades con arquetipos, con figuras, con elementos de la vida natural. Empieza a simbolizar mediante esos objetos ideas y pensamientos o argumentos sobre cosas que no podemos ver y que son la causa de lo que vemos. Dios, sin ir más lejos, en algún punto es eso. Es nuestra hipótesis de cuál es la causa primera de todas las cosas. Desde mi punto de vista, ¿no? Acertada. Y si no es acertada, es la que está más cerca de la verdad. Porque las demás no alcanzan a explicar toda la realidad. En cambio, la idea de Dios explica mucho, explica muchas cosas. Ojo, la ciencia también explica muchas cosas de la realidad, pero no la causa de la realidad. Y ahí es donde el cristiano hace una especie de enroque e intenta poner a Dios por explicación de sucesos naturales que tienen explicación en la propia naturaleza. Y se olvida que en realidad Dios es la primera causa de todo. Y está bien poner a Dios como causa de lo natural, de todo lo natural, pero
no hay que perder de vista y no hay que desmerecer el trabajo que la ciencia hizo en desmenuzar la realidad delante de sí para explicar cómo la realidad funciona. Entonces hay mecanismos que tienen causas primeras, causas y causas y causas y causas hasta que ya sea la causa final. Pero no podemos decir en un ámbito científico que Dios es la causa de la lluvia. Porque sabemos que la causa de la lluvia es que las nubes de agua caliente se choquen con las nubes de agua fría, que es aire con aire, y suelten la cantidad de agua y de humedad que hay en ese aire. Entonces, bueno, no soy no soy, ¿cómo se llama? Un estudiante de clima, pero bueno, es lo que me acuerdo cuando fui a la primaria. Pero ¿qué pasa? No podemos meter a Dios ahí. Sin embargo, en la antigüedad era útil decir que un Dios o que una causa primera eh, causaba esto. Era útil. Entonces, ¿qué hacíamos? Necesitábamos clamar a ese Dios para que llueva porque hay sequía, que mande las nubes, que mande la lluvia y que riegue la tierra, porque si no nos vamos a morir. Así que vamos a clamar a ese Dios y en su misericordia, el Dios verdadero escucha el clamor de esas personas ante la necesidad del agua. Porque Dios es amor. Y ahí está la providencia de Dios, de que aunque el hombre se acerque a Él en necesidad, aún poniéndole un nombre que no tiene, aún clamando de maneras que no espera, aún así Dios responde. Porque no vamos a necesitar nada que Él no ya haya, que Él ya nos, que Él no nos haya provisto ya. Porque fuimos diseñados para el ambiente que vivimos y estamos en un sistema en el que tenemos que un propósito también, ¿no? Y su provisión se ve en la tierra. A veces en algunos lugares no hay que hacer nada para que la tierra crezca, para que las plantas crezcan, para que los frutos crezcan, no hay que hacer nada. Y en algunos hay que hacer de todo, pero las herramientas están ahí. Entonces, en ese sentido, el Evangelio llega en un momento en el que no hay ciencia y en el que el mito se está transformando en una especie de sabiduría que se va a llamar logos, que va a ser una palabra muy profunda de la filosofía que va a intentar explicar la realidad última de todas las cosas. El logos es una evolución del mito que intenta lograr mayor profundidad, que intenta lograr explicar más técnicamente, y la ciencia va a ser esa segunda evolución, ¿no? Pero el logos es una narrativa, no es una palabra. Bueno, es una palabra en términos de relato. Y sin relatos el cerebro no funciona, porque el cerebro es una máquina de pensar relatos, de resolver funciones y problemas, de resolver ecuaciones. O sea, una ecuación es un relato de la matemática. Entonces, teniendo eso en vista y centrándonos en el contexto del logos entre la ciencia y el mito, el logos en el cristianismo va a ser Jesús, porque Jesús es la explicación de la realidad misma, porque es Dios hecho hombre. Y a través de él, de su relato, de su enseñanza y de su persona, el cristiano y el hombre que quiera vivir acorde a la realidad va a tener que incorporarlo a su vida. Y esto de que es el Hijo de Dios tiene que ver con el contexto socio-religioso del momento. Es decir, no iba a poder venir Jesús en la época de Abraham a decir: yo soy el Hijo de Dios, cree en mí para tener vida eterna. Que lo maten,
que resucita el tercer día y que todos lo exalten como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Eso no puede pasar en la época de Abraham y no podría pasar en esta época. Solamente puede pasar en la época del Logos. ¿Por qué? Porque el contexto socio-religioso permite al hombre entender qué significa ser hijo de Dios, qué significa morir en una cruz a manos del Imperio Romano, entregado por la religión de la época, a causa de su enseñanza sociocultural, sociopolítica, socioreligiosa, porque la enseñanza, el mensaje de Jesús es un mensaje social, no es un mensaje individual. ¿Y qué quiere ser hijo de Dios en ese momento? Bueno, en la mente del judío hay una cosa, en la mente del romano hay una cosa, en la mente del griego hay otra cosa. Y es una cultura cosmopolita casi, donde el judaísmo con el romanismo, con el helenismo, se entrecruzan para que el Hijo de Dios pueda ser y pueda exponer una bisagra en la historia de la humanidad que va a traer al hombre un desarrollo filoreligioso que va a afectar la política, que va a afectar la economía, que va a afectar la educación, que va a afectar la espiritualidad, que va a afectar el desarrollo humano, que va a afectar todo en la vida del ser humano, en la historia del ser humano. Y ser hijo de Dios, para un judío, era ser engendrado por Dios mismo. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios eran los ángeles, eran los servidores celestiales de Dios, eran los integrantes de ese concilio divino, que a veces hablamos en algunos canales, de los cuales no soy erudito, pero pueden buscar a Michael Heiser, ahí Michael Heiser en YouTube, habla un montón del concilio divino y de cómo esto se ve en el Antiguo Testamento. Y un hijo de Dios será eso, un integrante del concilio divino, un servidor directamente de Dios que viene a juzgar el mundo, que viene a gobernar el mundo, que lleva adelante el plan de Dios. Y en ese sentido, no me acuerdo si es Marcos o es Lucas, Mateo o Lucas, que postulan a Adán como un hijo de Dios, cuando en todo el Antiguo Testamento los hijos de Dios no son los hombres. Y sin embargo, después de Jesús, los hijos de Dios van a ser los hombres también, fundamentalmente los hombres. Entonces Jesús no se queda con el título para sí, porque Jesús tiene un mensaje social y lo va a derivar a todos los que lo acompañen, a todos los que lo sigan, a todos los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios también. Y por medio de él somos participantes de la naturaleza de Dios. Y por eso somos sus hijos. Dios no tiene nieto, como dice la frase, ¿no? Entonces, ser hijo para un judío era eso. Y fíjate que Jesús defiende que él es hijo de Dios. En Juan 10 habla de su autoridad y está defendiendo todo esto, ¿no? Créanme, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago, dice. Vean que tengo autoridad. Vean que sano gente, vean que la gente me sigue, vean que cumplo mi palabra, que si digo que algo va a pasar, pasa, y si digo que algo pase, pasa. Pero ellos no querían creer. Entonces, bueno, hay un tema interesante en Juan 10 respecto al título Hijo de Dios. Pero los romanos consideraban hijo de Dios al César, al gobernante, al que emitía el gobierno, el juicio político, al que emitía las leyes. El César era el Hijo de Dios, era el Señor de los romanos. Y en los griegos, los hijos de los dioses, no tengo tan claro qué son, pero viene la mano por ahí. Es algo que está por encima del hombre. Es algo a lo que el hombre tiene que responder con obediencia y con sujeción.
Eh, de hecho entiendo que en realidad en el mundo griego los hijos de los dioses o los dioses eran más tiro al aire, ¿no? Como Zeus. Bueno, no voy a decir qué hacía. Eh, pero es el punto. Es algo que está por encima del hombre y a lo que el hombre tiene que responder en sujeción. Entonces, que Dios entregue a su hijo por amor al hombre, pone al hombre en un lugar muy alto, en un lugar de valor, en un lugar en que en el mundo griego el hombre no tiene, porque los hombres son hormigas, los hijos de los dioses y los dioses son realmente importantes. En el mundo romano, eh, Dios es el que te gobierna, es el Señor, es el hijo de los dioses, es el César. Nosotros no tenemos autoridad, la autoridad la tiene el César. Y en el mundo judío, los hijos de Dios no son los hombres, son los ángeles que le sirven. Entonces, cuando Jesús se postula como hijo de Dios y nos traslada ese título a nosotros, nos pone en un lugar que no tenemos. Bueno, que tenemos en el corazón de Dios, pero que no vivimos. Y el hombre, y Jesús en ese sentido nos vino a redimir, nos vino a rescatar y nos vino a poner en el lugar que tenemos en el corazón de Dios, para entender lo valioso que es el hombre ante los ojos de Dios. Y lo mal que estamos tratando al prójimo si el prójimo está en ese lugar en el corazón de Dios. Y así como estamos desobediendo a Dios y como estamos yendo en contra y destruyendo el plan de Dios. Algo que no podemos hacer, pero que intentamos hacer con cada decisión que tomamos contra su ley, contra su propósito, contra su voluntad. Entonces, eso sumado al contexto sacrificial, pascual y religioso del judaísmo, hizo que el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesucristo como un subversivo, porque él predicaba el reino que iba a venir y que iba a reemplazar a Roma, eso es lo que Roma entendió, eh, y encima lo iba a hacer siendo hijo de Dios, por lo tanto para un judío algo no humano, sino divino, era una herejía, porque el reino no va a venir así, el reino de Dios, va a venir políticamente, no es algo espiritual, eh, no es algo que no conlleve la fuerza, que no conlleve la espada. Entonces, se unen las dos cosas, ¿no? El relato sacrificial del Cordero del Templo, los hijos de Dios, o el Hijo de Dios en Roma, los hijos de los dioses en Grecia, los hijos de los dioses judíos, la expiación del sacrificio judío, el amor en su máxima expresión, ese amor ágape, desde cualquiera de las tres culturas, ¿no? Pero es un amor desinteresado, que no necesariamente en Grecia y en Roma van a tener un valor importante, pero sí que va a tener un valor porque es el valor del judaísmo, del judeo-cristianismo. Eh, el judeo-cristianismo redimió ese valor del amor desinteresado, de la misericordia, que quizás no estaba tanto en los romanos o en los griegos, ¿no? Seguramente que estaba, pero quizás no tenía el lugar que tiene en el judaísmo eso. Y bueno, estas cosas se juntan para que los discípulos de Jesús vean en su muerte y en sus experiencias subjetivas que tuvieron de encuentros con Él, de encuentros con la persona de Jesús resucitada, es decir, vuelto a la vida, interpretan esa experiencia y esa realidad que habían vivido a la luz de toda esta mitología que hay en el judío, en el griego y en el romano. Y tratan de elaborar un mensaje, un relato que explique la realidad espiritual, política, económica,
social, bueno, religiosa también, para poder salir adelante, como si fuera una fórmula, como si fuera el presupuesto, la hipótesis que hay que adoptar para poder, a partir de eso, accionar y resolver problemas en el futuro o en el día a día. Y funcionó, funcionó. Porque el amor funciona, porque el perdón le da ánimo al hombre, le da aliento, lo redime, lo restaura y hace que el hombre vuelva a cumplir esos propósitos y esas funciones que debe cumplir para sobrevivir. Y cuando hablo de sobrevivir no es solamente el cuerpo, es también la mente y es también la eternidad. El sentido de trascendencia que está en nosotros y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa o por qué Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más vida, más tenga vida eterna? Es algo muy profundo que está en la mente del hombre. Es un relato, es un mito, es una hipótesis respecto a Dios que en su momento, entre la ciencia y el mito, funcionó a la perfección. Pero para poder entender, para poder vivirlo hoy, necesitas entender que la ciencia, como mecánica hermenéutica o método hermenéutico para comprender la realidad, secularmente hablando, deja fuera lo trascendente. Y el mito deja fuera lo que la ciencia se aferra tanto, que es el naturalismo, y se dedica al mito. Entonces, hay que hacer una fusión entre la ciencia y el mito, que va a ser el equilibrio del logos, para poder entender y aceptar las verdades simbólicas y las verdades naturales en un solo paradigma, que tiene que ser el cristianismo. Y en ese sentido, no es que Dios envíe a su Hijo a morir al mundo. Es en ese sentido, en realidad, en que la imagen de Dios se muestra en Jesús de tal manera que el hombre, al percibirla, al imitarla y al vivirla, se salva, se redime, queda perdonado. Asimilando a Jesús, que es la plena imagen de Dios, el hombre encuentra plenitud, el hombre encuentra salvación, el hombre es justificado delante de Dios, porque ese es su propósito, ser semejante a Él. Entonces, la entrega de Jesús por parte del Padre es la provisión en la mente del hombre de un Dios amoroso, de un Dios que despliega constantemente y a lo largo de todo el mundo sus bondades y sus misericordias para que el hombre subsista y sobreviva. Y en ese contexto, en esa problemática política, cultural, espiritual, el Hijo de Dios tenía que ser entregado, tenía que ser clavado en una cruz, tenía que derramar su sangre y tenía que ser percibido como un cordero, como un chivo expiatorio por la culpa de la humanidad. Y creo que de eso se trata, ¿no? De no apoyar la salvación propia en los propios méritos, sino en reconocer nuestra miseria y reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Y en ese sentido Jesús transmitió esa idea y se pudo ver en él su idea y fue eficiente como mecánica cognitiva para aliviar la culpa, para recibir el perdón de Dios. Y en ese sentido es el evangelio cristiano, es una homilética del mensaje judío, de que Dios está esperando para recibirte, para perdonarte, que la propiciación por tu pecado no la podés llevar adelante vos, que la tiene que hacer alguien más, que dependés de su misericordia y de su gracia. Y ese era el mensaje de Jesús, que el reino de Dios se acercó, que el reino de los cielos se ha acercado y que solamente tenemos que recibirlo, humillándonos delante de Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y miserias
y Él nos va a perdonar. Y en Jesús encontramos ese perdón, en su mensaje, en su vida, y por eso tenemos que seguirlo. Y por eso es nuestro logos, y es nuestra palabra, y es la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que son muchas vueltas, es muy complejo, el tema no es tan sencillo, pero lanzándose en plena fe a postulados sencillos del cristianismo, no vas a perder nada y vas a ganar todo. Pero bueno, después vendrán las dudas, después habrá que seguir escarbando para poder entender un poco más y comprender cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, no hay que tener miedo al mito y no hay que tener miedo a la ciencia. Hay que saber, como dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno.